Buenos días, estimados participantes de este programa de la materia de geopolítica internacional. Mi nombre es la profesora Judith Astorrealba y en esta oportunidad los pienso acompañar en el recorrido básico de lo que va a ser esta materia llamada análisis geopolítico y social. Debemos reseñar de que de una u otra forma el día de hoy vamos a hacer un esbozo de lo que va a ser el contenido de la materia. Porque la materia de geopolítica es una materia que por lo general se va transformando con el transcurrir del tiempo y con el cúmulo de necesidades que se van generando y suscitando a nivel de lo que es el plano global, el panorama mundial y de una u otra forma de cómo los estados separados por una soberanía o las comunidades, es decir, un cúmulo de individuos o de estados en sí que se compilan con fines comunes para poder actuar, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones, entre otros, buscan establecer mecanismos a nivel político, geográfico, económico y social para poder tener un desenvolvimiento en pro de lograr un mejor y un mayor bienestar. Debe reseñarse que el contenido de esta materia, como pueden observar, el objetivo general de la misma es que el participante profundizará sobre esa realidad geopolítica y social y cómo ésta puede, en el ámbito de la ciencia política, verse vinculada no solamente al ámbito material, sino también en esas prácticas jurídicas. ¿Esto qué significa? Que para poder comprender nosotros cuál es el manejo o el desenvolvimiento de las normativas internacionales de los diferentes estados, de las diferentes comunidades, primero tenemos que saber, por lo general, cuál es el pensamiento o qué da origen a este cúmulo de comportamientos que llevan en sí a que los estados o las comunidades decidan tomar ciertas y determinadas medidas. Es por eso que nuestra materia va a estar conformada por 4 unidades. El día de hoy vamos a hacer un breve esbozo muy puntual de la unidad 1. En la unidad 1 vamos a hablar sobre lo inherente a lo que es geopolítica, concepto, origen y evolución, elementos fundamentales, geografía, historia, geopolítica en sí, estado y gobierno, las tipologías tradicionales de las formas del poder político, un examen de las tipologías según la doctrina, recursos al criterio de titularidad del poder de los órganos y las relaciones recíprocas entre órganos constitucionales, formas puras y formas mixtas. En una unidad 2 vamos a hablar sobre factores geopolíticos estables, es decir, el territorio, importancia del territorio dentro del contexto geopolítico y socioeducativo, el espacio aéreo y marítimo, la configuración geopolítica, el clima, el influjo sobre las sociedades industriales, el clima y su desarrollo, efectos sobre las personas, ciclos climatológicos, la estructura física, la determinación de las regiones geográficas, la distribución de la población y la producción, el trazado de las distintas vías y la interacción de dichos factores. La unidad 3, al hablar de los factores geopolíticos y sociales, vamos a hablar sobre la población, el medio físico de la población, la demografía, los aspectos estáticos de la población, aspectos dinámicos de la población, aspectos cualitativos de la población, los recursos, localización y relación con los demás factores geopolíticos, las estructuras sociales y económicas, el espacio moderno, estático, monolítico y controlado del estado en transición, las estructuras políticas, la tecnología, las revoluciones científicas e industriales y la actualidad tecnológica. Y en una unidad 4 vamos a hablar de la geopolítica en el contexto de los espacios. Ustedes dirán, profesora, pero usted de una u otra manera lo que está haciendo es leer el contenido del programa que ya conocemos, pero ¿cómo llevamos este concepto al ámbito práctico? En esta materia, la finalidad, los profesores cuando dan geopolítica tienen diferentes conceptos. Hay gente que lo lleva más al plano geográfico, hay aquellos que lo llevan más al plano político. En mi caso, siempre he considerado que cuando uno va a dictar una materia de geopolítica, tiene que tratar es de generar en el participante que de una u otra forma aprenda a tener un pensamiento global geopolítico. ¿Y qué sería un pensamiento global geopolítico? Un pensamiento global geopolítico es preguntarnos nosotros si hoy en día, en este instante, el hecho que de una u otra forma los polos
sea el polo norte o sea el polo sur, se esté derritiendo, producto del calentamiento global, ¿cómo eso nos puede afectar a nosotros en Venezuela? Un pensamiento geopolítico sería, en este momento, pensar cómo la erupción del volcán submarino de Tonga, que se consideró de una u otra manera que fue 10 veces más poderoso, es como si se hubieran lanzado 10 bombas de Hiroshima, cómo de una u otra manera nos puede a nosotros afectar en el contexto de Venezuela o en el contexto donde nos encontremos. Un pensamiento geopolítico es cómo pensar si existe una invasión por parte de Rusia a Crimea, puede afectarnos en nuestro entorno geopolítico. Es como pensar de una u otra manera cómo ciertos conflictos en África, en Asia, en Oceanía, pueden afectarnos a nosotros en nuestro contexto geopolítico, porque de una u otra manera la finalidad de la materia, desde mi punto de vista como facilitadora, es que se tiene que crear un pensamiento geopolítico. Tenemos que aprender a pensar en que en la mañana, cuando nos levantemos, cuando estemos como que iniciando ese aspecto fundamental de lo que es nuestra dinámica del día a día, cómo esa geopolítica puede afectar nuestro entorno y cómo de una u otra manera afectar tanto las relaciones políticas que se pueden presentar a través de los poderes públicos que nos rigen según el país en donde nos encontremos, y a su vez cómo esto nos puede conllevar al hecho de nosotros tener que lograr de una u otra manera que dichos fenómenos puedan cambiarnos la vida. Hay que reseñar que cuando específicamente hace 2 años, casi 3, se supo de la existencia de un virus que se había generado en China llamado COVID-19, al inicio la gente no le prestó la debida atención. Y el problema es que un claro ejemplo de los factores geopolíticos en el mundo fue el hecho de lo generado, producto de la situación palpable de cómo el COVID a nivel global pudo generar un cambio o no, cambió nuestra vida, no, a todos los seres humanos sin importar el contexto, sin importar el estado, sin importar la ubicación, de lo cual se habla de que la vida a nivel geopolítico, en las relaciones de los estados, se divide en un antes del COVID-19, y en un después del COVID-19. Entonces, ese hecho de cuarentena, ese hecho de encerrarnos, ese hecho de esa situación, afectó mercados internacionales, afectó relaciones internacionales, afectó el aspecto social. Y esto conllevó a que de una u otra manera un fenómeno tocara todo tipo de relaciones que estaban vinculadas en el plano geográfico de los estados y que por ende conllevó a que estas situaciones se presentaran. Es por eso de que en ese alcance o en ese aspecto de lo que, por ejemplo, en esa unidad 1 que se habla de geopolítica, cuando nosotros hablamos de política, hablamos de geografía y de historia, pues vamos a estudiar el origen de por qué la geopolítica es importante. Hay que reseñar de que, de una u otra manera, la geopolítica no es de tan reciente data, porque aunque inicialmente sabemos de que los pueblos o las civilizaciones antiguas trataban de ser navegantes y de establecer ciertos tipos de relaciones, siempre fue como un aspecto más de mercado, un aspecto más comercial de oferta y demanda, y venimos a observar en un plano de posterioridad o de conquista, y venimos a observar es en un plano de posterioridad mucho más cerca del siglo XIX, siglo XX, o sea, un poco más acá, como esa necesidad ya de establecer relaciones un poco más orientadas al ámbito de lo que era el manejo político de los estados ante ciertas situaciones. No podemos dejar de lado de que a nivel histórico o a nivel fundamental
como ya les dije, hay gente que inclina más a la geopolítica, a lo político, hay gente que inclina más la geopolítica a lo geográfico. Hay gente que inclina más la geopolítica a lo que yo la quiero inclinar, a tomarlo como un modelo de pensamiento. Trato de ser más filosófica. Y de una u otra manera, hay personas que lo ven más a nivel histórico. Tenemos que recordar que uno de los aspectos o uno de los sucesos más importantes donde se pudo dar una activación al tema de la geopolítica, parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando de una u otra manera los aliados formados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, quisieron Rusia o lo que era en aquel momento la extinta Unión Soviética, eh, quisieron de una u otra manera establecer un fuente, una fuente o un puente comunicante en el cual se pudiera lograr de una u otra forma el hecho de poder luchar de la inminente conquista de Europa que estaba haciendo Adolfo Hitler y todas las cosas que esto estaban suscitando. Algunos consideran que la geopolítica es extremadamente peligrosa, porque algunos consideran que la geopolítica es macabra en este tiempo en el cual, de una u otra manera, cuando se toman ciertas medidas, lo que pueden hacer es cómo lograr hacer de un efecto llamado efecto mariposa, que eso se conoce bajo una teoría que se llama la teoría del caos, como un aleteo de una mariposa puede repercutir a tal magnitud que puede generar y causar un cambio fundamental. Eso más o menos es lo que pasa con la geopolítica. Si nosotros de una u otra forma empezamos a analizar de manera reiterada el hecho de cómo un fenómeno, y fíjense lo que pasó con el COVID, fíjense lo que puede estar pasando con el tema ambiental, el tema calentamiento. Fíjense lo que puede estar pasando con temas como el tráfico humano, la trata de personas o cómo de una u otra manera hoy en día nos encontramos con temas que ya son inherentes a los estados, como es el tema de la existencia de los criptoactivos, de las NFTs, y que ya traspola más allá de los estados. Todos estos fenómenos tienen que ser estudiados por la geopolítica. Pero de una u otra manera, todo se basa en algo básico, que es en el poder. Y realmente tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el poder? Michel Foucault, un célebre filósofo francés, nos hablaba mucho de las teorías de relaciones de poder y nos decía de sobremanera de que la teoría de relación de poder siempre se basa en que va a haber un esquema piramidal. Siempre va a tratar de existir la dominación por parte de un sujeto, sea una persona natural o de un estado, en tratar por medio de una estructura, conseguir establecer esquemas de poder para que se haga su voluntad. Y es de ahí de donde entonces conseguimos ese concepto muy político, pero que lo quiero traer a colación de la geopolítica, que es el tema de potencia. ¿A quién se considera potencia? ¿Cómo podemos hablar del tema de una potencia extranjera? ¿Por qué se dice que Estados Unidos ha sido y fue una potencia extranjera? ¿Por qué se dice que China ha sido o fue una potencia extranjera? ¿Por qué se dice que Alemania ha sido o fue una potencia extranjera? ¿Por qué se dice que Rusia y antiguamente la extinta Unión Soviética fue una potencia extranjera? Porque de una u otra forma, manejando todos estos esquemas geopolíticos, pudieron lograr entrar, incluirse o inmiscuirse en aspectos que, por medio de soberanía, no le eran propios e inherentes, pero que, producto de la geopolítica, conllevaron a que pudieran generar ciertos fenómenos favorables o no para sus economías, para su sociedad o por ende para su vinculación plena de lo que conlleva. Ahorita tenemos un tema de una u otra forma bastante actual, que es el tema de la migración que se está presentando a nivel internacional de venezolanos. Motivos por los cuales se van: derechos humanos, migración económica, esnovismo, los múltiples que puedan ser. No vamos a entrar en un aspecto de establecer qué razonable o no es el tema de la migración, porque esto no es una materia inherente a tocar aspectos de medidas humanitarias en torno a la migración o cómo la gente decide irse. Pero lo interesante es
¿Qué repercusión mundial ha traído la llegada de venezolanos, que no era, lógicamente, hace 20 años o 30 años atrás, un estado que fuera migrante, sino por el contrario, era un estado receptor y que tenemos que establecer algo? Aún Venezuela, teniendo una migración masiva, sigue de cierta forma siendo un estado receptor de otro tipo de individuos. Entonces, es en ese contexto y en ese plano donde tenemos que analizar o crear ese pensamiento geopolítico que de una u otra forma se nos da de este poder de órganos, de estas relaciones recíprocas, y que de una u otra forma o manera la Constitución ha establecido de que Venezuela no solamente tiene un contexto pleno y absoluto en el cual se pueda manejar solamente en un territorio, como era conocido antiguamente el elemento territorial, sino también ya se está hablando de un espacio ultraterrestre, sin olvidar nuestro tema de plataforma continental, sin olvidar nuestro tema de zona económica exclusiva, sin olvidar la influencia que podemos tener en el Mar Caribe, por mencionar pues algunos ejemplos, conceptos inherentes a la geografía económica, pero que están vinculados de forma sistematizada o lo que es la materia geopolítica. Ahora bien, eso es lo que en un esbozo vamos a estudiar en la unidad número 1 y de la cual yo haré pues un respectivo video donde explicaré con más detalle punto a punto. En lo que corresponde pues a la unidad número 2, ya habiendo leído su contenido, tenemos lógicamente que hablar del territorio. ¿Qué entendemos por territorio? La gente, por lo general, en términos coloquiales, entiende como territorio a un espacio terrestre en el cual hay un ejercicio de una soberanía y que se conforma como un elemento de un Estado, pero también tenemos que establecer algo. Durante muchos años el Estado de Israel existió y el Estado de Israel no tenía territorio. Más aún, siguen lo que hoy en día podemos conocer como la Tierra Santa o Israel, es desde hace muy pocos años un territorio porque encontramos que el pueblo israelí siguió existiendo y fue en un tiempo relativamente breve que pudo lograr tener pues ese espacio territorial. También tenemos que hablar de ese contexto geopolítico y socioeducativo, pero tenemos que entender algo. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, eh, tenemos situaciones tan particulares en el tema de lo que es el territorio? Tenemos un caso muy cercano, por lo menos en Colombia, que es el contexto de aquel constante conflicto internacional que fue punto de discusión. Aún hay unas cositas por ahí en La Haya. Por ejemplo, el tema de la isla de San Andrés, una isla que pertenece al Estado colombiano, a la República de Colombia, pero que de una u otra manera se encuentra mucho más cercana a Nicaragua, o sea, está más orientada a estar más pegada a Centroamérica. El contexto de lo que fue Panamá, recordando históricamente que Panamá como república es relativamente de reciente data y que Colombia prácticamente entrega a Panamá pues a los Estados Unidos para estos proyectos, lo que fue en su momento pues el Canal de Panamá. También tenemos aspectos que señalar en torno a lo que es la Guyana Esequiba, o lo que para algunos estados es un estado totalmente reconocido y para otros venezolanos consideran de que es una zona de reclamación, porque forma parte del territorio de lo que por lo que se consideraba era el territorio que conformaba a la Capitanía General de Venezuela en el año de 1810, cuando se llevó a cabo el nacimiento de la primera constitución de Venezuela posterior a 1810-1811, a la firma del Acta de Independencia. También tenemos que establecer que en esa configuración geopolítica hay que señalar de que tenemos casos muy emblemáticos. El caso de los polos. Recordemos que los polos, por ejemplo, tanto el polo norte como el polo sur, no pertenecen o originariamente no pertenecían a nadie. Habían países, por ejemplo, que habían tenido por su situación geográfica y políticamente se habían tomado la finalidad de ir a estos sitios. Por ejemplo, podemos hacer el caso de Noruega,
y tenemos el caso de Groenlandia, que por su cercanía a los polos, pues podía establecer esto, ciudades como Svalbard, conocida como una de las ciudades más frías del mundo. Pero de una u otra manera, o tenemos el caso del Polo Sur, de esa pues influencia de lo que pasa con aquella indagatoria que ha tenido Argentina, que tuvo Chile también en su momento, y ha tenido la Gran Bretaña, que estando bastante lejos, pasó con las Malvinas. Recordemos que las Malvinas es ese célebre conflicto donde de una u otra manera en las Malvinas decidieron seguir siendo británicos que ser argentinos, pero si lo vemos desde un contexto geopolítico, pues siempre ha estado esa discusión que eso pertenece más a Argentina, que lógicamente que vaya pues a pertenecer a lo que es Inglaterra, en fin, o específicamente es a la Gran Bretaña. A su vez tenemos que señalar de que el clima, el influjo sobre las sociedades industriales, no podemos dejar de lado de que de una u otra manera también esto influye, no es la misma realidad que podemos encontrar en el Congo, porque el Congo tiene pues una particularidad junto con Venezuela, si no lo sabían, que son unas de las mayores fuentes hídricas del mundo, con respecto pues a países como Dubái, donde de una u otra manera pues Dubái está lógicamente, son de esos países que desérticamente pues el líquido vital, el H2O, que es el agua, puede presentar cierto tipo de inconvenientes y que genera pues un costo bastante alto. Tenemos a su vez que el tema de los climas, no es lo mismo la situación de personas que están en condiciones extremas, sea por frío, sea por calor, sea por estar en condiciones desérticas o en condiciones que están un poco más similares a estar pegados a tundra, a personas que se encuentran pues en climas templados. A su vez, tenemos una situación también bastante significativa, que es el hecho de la distribución de la población en el mundo. Sin lugar a dudas, encontramos de que la escala de distribución demográfica se ha generado de que prácticamente la mayoría de países desarrollados o los que se llamen potencias se encuentren al norte del hemisferio, según algunos. Mientras que, por el contrario, los países que pueden tener mayores eh, patrones de población, pero también mayores índices de pobreza, de no tener sencillamente un nivel de vida o una calidad, se encuentre más al sur, cosa que también es discutible, pero que todo esto a nivel geográfico y geopolítico puede afectar. También encontramos de que existen el trazado de distintas vías de comunicación. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de estos factores geopolíticos, y es el aspecto de que el otro día pues una persona me preguntaba, si Perú técnicamente se encuentra al frente de Japón, ¿por qué sale mucho más barato a nivel de vuelos aéreos, de viajar? El aspecto de hacer escalas pasando por Estados Unidos, por Londres o por Alemania, por Francia para poder llegar directamente a Tokio. O sea, ¿por qué el mundo es preferible dar una vuelta completa en lugar de ir en un vuelo o ir en algo que estando Perú a todo el frente de lo que es Asia, podría de una u otra manera generar una mayor facilidad por esta misma situación, por aspectos geopolíticos, por aspectos de convenios estatales, por aspectos de cómo a nivel comunitario o cómo a nivel de los países, sean potencia o no sean potencia, han podido lograr en pro de sus propios beneficios económicos. Entonces, todo esto puede llevar a que esos factores geopolíticos, como les he ido mostrando, sí pueden afectar nuestra vida. En la unidad 3 vamos a hablar ya del tema población y de una u otra forma tenemos que señalar el tema o el problema social de la población. En estos días el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo II, el Papa Francisco, disculpen la idea, tenemos que
de una u otra manera, tenemos que señalar, nos dijo de cierta forma que por qué habían sociedades que pretendían tener más una mascota que tener hijos. Y dense cuenta de algo básico y fundamental. En Europa y en países que se llaman desarrollados, el hecho de la población es que la población joven, la población de niños y de juventud, que oscila aproximadamente de 0 años a aproximadamente 25 o 30 años de edad, ha disminuido. La gente no tiene hijos. Y si la gente tiene hijos, decide programarse de tal manera que solamente tiene uno. No es la misma realidad en países de otro contexto donde de una u otra forma la población sigue siendo vertiginosa, donde el índice de vida, el índice de natalidad es de una u otra forma extremadamente alto y observamos que la edad promedio siguen siendo 14 años de edad, por ejemplo. ¿Por qué decir esto? También podemos establecer de que existen situaciones estáticas y situaciones dinámicas de población. ¿Y qué pasa con situaciones estáticas y situaciones dinámicas de población? Hay sitios en el mundo, por ejemplo, en sitios donde se puede practicar el tema de la minería o en sitios donde de una u otra forma se puede observar una oportunidad económica o por aspectos políticos que han generado de que su población haya disminuido o haya tenido que migrar por necesidad. Habría que preguntarnos en este momento, ¿sigue estando el número de personas en Afganistán que habían hace 2 años? ¿Siguen estando en Siria o en países árabes el número de personas a nivel de su población intacta a como era antes de todos sus conflictos políticos y sociales? Habría que pensar, ¿siguen habiendo el mismo número de personas en Libia, en la Libia post-Gaddafi, a la Libia con Gaddafi? Tiene que pensarse todo esto porque de una u otra manera el aspecto de los esquemas geopolíticos en un ámbito donde la población observa que existen o no oportunidades, hace que estáticamente se vayan observando esto. También se ve pues otros aspectos como la estructura social o económica cambia. Tenemos casos como estos pequeños países que se fueron generando producto de la separación de la extinta Unión Soviética en 1991, por mencionar algunos, Ucrania, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y entre otros, donde de una u otra manera han tomado diferentes posiciones, diferentes posturas, diferentes aspectos que han conllevado al nacimiento o lo que ha pasado con posterioridad de en Europa del Este, donde también se han ido generando el nacimiento de nuevos factores. O cómo podemos medir el aspecto de que encontramos a una persona, un político croata, que decidió crear un país como Liberland, porque Liberland es un país reconocido, ¿no? Es un país conformado en una pequeña franja que tiene un problema geográfico que es una tierra de nadie y que pues este señor de Liberland pues ha querido construir una necesidad o lo que está pasando con estos países que han ido naciendo producto de esas separaciones mmm, políticas que pueden generarse. O sea, el ámbito geopolítico está bastante presente en nuestra vida. Hay un canal de YouTube que creo que veo mucho, lo sigo, no sé si lo conocerán, que de una u otra manera puede reseñar la idea o el alcance de lo que la geopolítica tiene que buscar establecer. Se llama Un Mundo Inmenso. Se encuentra pues en YouTube, es de unos argentinos y ellos todas las semanas sacan temas bastante importantes donde tocan la parte geográfica, la parte política, a veces analizan la parte geopolítica, la parte geoantropológico-política
y generan un esquema muy interesante de pensamiento porque por medio de factores muy sencillos nos van mostrando cómo de una u otra forma ese efecto de teoría del caos, ese efecto de aleteo de la mariposa, que muchos aleteos de mariposa en conjunto, de millones de mariposas, pueden generar la generación de un huracán, pueden conllevar a que la geopolítica tenga que medir ese tipo de factores. Por último, en la unidad 4, vamos a hacer una especie de análisis en el cual vamos a hablar sobre la geopolítica del conocimiento en los espacios. ¿Qué quiero yo decir con esto de geopolítica del conocimiento en los espacios? Después de haber hecho un análisis de todos los elementos geopolíticos, después de haber estudiado geopolítica, después de haber aprendido de una u otra forma a pensar, porque como les digo, es mi postura, una postura muy filosófica, una postura de pensamiento, una postura de apertura, ¿ok? Tenemos que de una u otra forma sentarnos y analizar en el contexto que vivimos, qué geopolítica nos rige. Si vivimos en una zona de frontera, ¿qué geopolítica fronteriza binacional nos puede estar influenciando? Si vivimos en una zona de una capital, si vivimos en un estado insular, ¿qué tipo de geopolítica? Si vivimos en un estado de conflicto armado, si vivimos en un estado comercial, si vivimos de una, fíjense por lo menos el caso de estas pequeñas islas del Pacífico, de esa isla, por ejemplo, llamada Tuvalu. Tuvalu es una isla que de una u otra manera vive de una cosa muy puntual. Y es que se dio cuenta que, como no tenían de dónde vivir, no tenían cómo mantenerse, decidieron su dominio, que es .tv, decidieron de una u otra forma venderlo pues al mundo y los dominios que tienen .tv, es decir, así como puede ser .org, .net, pero .tv pertenece a esta isla, de una u otra manera es lo que le genera plata a nivel global a esa pequeña isla. Cosas de curiosidad. Entonces, es ante esto que nosotros tenemos que pensar y tenemos que sopesar el hecho de, en el entorno en el que nos encontramos, qué tipo de geopolítica es la que nos rige, qué tipo de geopolítica es la que va generando, de cierta manera, hacia dónde va a ir el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Porque ¿cuál es el problema a veces a nivel de las ciencias políticas? Y eso muchas veces pasa. La gente dice, ¿por qué si vine con las con las mejores intenciones? Vine con presupuesto, vine con todo lo que quería para lograr una política pública en pro de una comunidad en específico, ¿por qué la política fracasó, pero sí funcionó en el otro contexto? Habría que medir y habría que analizar qué condiciones geopolíticas chocaron, colapsaron o fueron contradictorias para que dicha política pública no pudiera influenciarse. ¿Cómo puedo prevenir de ese aleteo de mariposa o de esa teoría del caos lo que yo quisiera pues obtener? Y es ahí donde nosotros básicamente en esta unidad 4 vamos a hacer ese conocimiento, un conocimiento de una geopolítica del conocimiento en los espacios y cómo en ese contexto y en esa esfera pues la geopolítica va a poderse influenciar. Sobre la evaluación de análisis geopolítico, aquí se las estoy presentando. Tenemos, lógicamente, 4 actividades. En la primera quiero que hagan un paisaje mental. Quiero que hagan un paisaje de todo y cada uno del contenido de lo que ustedes observen en esa unidad 1, de esas nociones básicas, de esas nociones históricas, de ese contexto, de ese conglomerado, de lo que es ese primer acercamiento de lo que de una u otra forma tiene que lograr el descubrir ese alcance geopolítico. Puede ser que algunos de ustedes al hacer este paisaje mental digan, no, nosotros no estamos de acuerdo con la profesora porque consideramos que es mejor orientar más a la geopolítica
al ámbito político u orientar más la geopolítica al ámbito de la geografía. O habrá personas que piensan como yo que dirán de una u otra manera que es mejor orientar ese pensamiento geopolítico a eso, a hacer un pensamiento, a verlo como una visión, mucho más allá de lo que de una u otra manera existe pues el contexto. A mí me llamaba la atención hace muchos años ver dos programas. Veía un programa en la tarde y veía un programa en la noche. A mí me gustaba mucho ver por Globovisión. Hace muchos años ver Panorama Internacional. Lo veía por Globovisión. Era un programa muy interesante. Pero en la noche veía a Walter Martínez por Venezolana pues de televisión. Cada uno presentaba un enfoque geopolítico distinto. Cada uno con una tendencia. El primero con una tendencia más orientada hacia, digamos, una centroderecha y el de la noche era un poco más de izquierda. Pero lo interesante era que al ver, por ejemplo, un impacto de como cuando Barack Obama hizo una visita a Arabia Saudita, cómo geopolíticamente eso nos afectaba. Eso es el pensamiento geopolítico. Y en ese paisaje mental lo que quiero es eso, es que se ventile, se perfile eso que se busca. De todas formas, yo voy a colgar en la plataforma pues un material para que ustedes puedan hacer ese paisaje mental. Sobre el tema número 2, el elemento territorial, vamos a hacer un verbo icónico, ¿ok? Mandaré los lineamientos de cómo quiero ese verbo icónico con un valor del 25, la primera evaluación tiene un valor del 25. En la tercera actividad quiero que hagan una red semántica en esa parte cómo socialmente pues la geopolítica influye, ¿ok? Con un valor también del 25. Y por último, con un valor de un 25%, quiero que de ese análisis, de ese pensamiento, de eso que ustedes obtengan de una u otra forma sobre los tres primeros temas y sus tres respectivas evaluaciones, quiero que finalmente me hagan un artículo científico, mandaré como lo quiero, con un valor de un 25%, mínimo 10 páginas, máximo 15, aunque esto también puede ser flexibilizado, pero eso lo iremos discutiendo en el camino, donde quiero que hagan un análisis propio del contexto. Por ejemplo, vamos a señalar qué es lo que yo quisiera que me explicaran del análisis propio del contexto. Vivo en San Cristóbal, un ejemplo, estado Táchira. Bueno, sería interesante destacar cómo en el análisis propio del contexto, vivir en San Cristóbal, estado Táchira, puede influenciarnos tanto en nuestras relaciones geopolíticas con la política interior, como el tema de la geopolítica a nivel de estar en una frontera binacional. ¿Cómo puede esto influenciar con la frontera? Un ejemplo, vivo en Panamá. ¿Cómo es la geopolítica en Panamá? Vivo en Colombia. ¿Cómo es la geopolítica con Colombia? Vivo en Corea del Sur. ¿Cómo es la geopolítica con Corea del Sur? Porque básicamente es eso, es aprender a tener una forma de pensamiento, sea tomando mi postura muy filosófica, como ya lo he repetido, o una postura orientada más a la política, o una postura orientada más a la geografía. Por último, para poder terminar de establecer este enfoque o este alcance, yo el día de hoy pues he traído un breve, unas breves láminas sobre lo que era pues este primer tema del análisis geopolítico y social. Sobre ese tema del análisis geopolítico y social, lo que traje fue como ese aspecto de que ustedes tuvieran ese primer acercamiento conceptual de lo que era la geopolítica. Hay que reseñar de que de una u otra forma, pues al hablar de geopolítica, hay que establecer de que la geopolítica se entiende como, inicialmente como geografía política. Nace como ese aspecto de saber
a nivel territorial, cómo son las políticas a nivel del exterior y cómo éstas influyen en esas relaciones entre los estados. Eso creo que es como el libro coquito de la geopolítica, porque es una disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y del impacto que éste tiene desde el punto de vista político, ya sea por un estado o por una entidad política. Es decir, abarca desde el estudio fronterizo hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. ¿Ok? Podría ser, por ejemplo, esto. Si lo vemos desde este contexto, sería medir, por ejemplo, cómo está Venezuela en su plano exterior, sea fronterizo, sea global. Pues si lo vemos desde el punto de vista de un recurso o de un aspecto económico, cómo Venezuela se está considerando a nivel de la geopolítica en el logro de exportar talento humano, por ejemplo, por decir algo que puede ser tomado en cuenta. Aunque también la geopolítica tiene vertientes. Hay gente que lo vincula mucho al gobierno como una estrategia de establecer unas alianzas. Por ejemplo, Venezuela en los últimos años ha firmado muchos convenios y muchos acuerdos de diversa índole, obteniendo apoyo, sea a través del gobierno interno o a través del externo, para alguno conocido o desconocido, pero que está ahí, vive ahí. No podemos negar que tenemos una dupla de todo, es decir, ya esto de por sí es un problema geopolítico bastante interesante, de ver la validez o no o el reconocimiento o no que existe. O sea, ya ahí vamos como pintando o delineando lo que es el alcance de la geopolítica y cómo de una u otra manera se han ido generando estrategias o no. De esta visión se pueden establecer a su vez dos funciones distintas. Y la primera sería cómo de una u otra forma el mundo ve a una entidad política. Pero, ¿quién es el mundo? ¿Qué polaridades representa el mundo? ¿Eso qué significa? Que no solamente podríamos ver la geopolítica inductivamente, es decir, como yo, ciudadano del mundo, venezolana, por ejemplo, o colombiana, puedo de una u otra forma ver a la geopolítica, sino también es como el resto de países pueden ver la geopolítica de mi estado. Y es ahí donde está pues el punto interesante. Se puede observar bajo un esquema inductivo o bajo un esquema deductivo. Asimismo, tenemos que reseñar el hecho de que existen aspectos como que la geopolítica se puede teorizar. Encontramos a Halford Mackinder, quien nos habla de que el mundo geopolíticamente se ha dividido en diversas zonas. Entonces ahí geográficamente encontramos que nos hablan del norte, nos hablan del sur, nos hablan del occidente, nos hablan del oriente, nos hablan de las separaciones económicas, las separaciones sociales, las separaciones raciales, en fin, en países que están presentes en los polos, en países que no están presentes, en países con altas natalidades, en países con bajas natalidades, en países potencialmente, como por ejemplo lo que puede pasar con la OTAN, ¿okay? Un organismo bastante importante pues en defensa, o con el G20, o con el G3, o con el grupo que se conforme cuando se hacen cumbres, Mercosur, CAN, Comunidad Andina de Naciones, Unión Europea. Existen diferentes formas o diferentes mecanismos en los cuales se puede dividir el mundo y que conllevan y hacen a que se puedan ir generando subclasificaciones muchas veces infinitas de geopolítica. ¿Cómo quiero ver el mundo? ¿Según qué? Según las personas que de una u otra manera se vacunaron. Eso es una perspectiva de ver la geopolítica. Según las personas que no se vacunaron, eso es una perspectiva de ver la geopolítica, por lo menos tomando el tema del COVID-19. Entonces, de una u otra forma, todo eso conlleva a que existan, tomando la teoría de Halford Mackinder, que se pueda reseñar esto.
Por su parte, encontramos un tema de nuevas tendencias de geopolítica. Recientemente se habla de una geopolítica situada. Se habla de una geopolítica que no solamente va más allá de ver problemas, sino de dividirse en género, en etnia, en clase social, en nacionalidad, para crear teorías geopolíticas muy peculiares. Pero si vemos lo que dice Hartford Mackinder y vemos estas nuevas tendencias de geopolítica, tendríamos infinidad de formas de ver geopolíticamente el mundo o de cómo el mundo pudiera geopolíticamente ver a Venezuela, a Colombia, a Panamá, a Ecuador, al país al cual quisiéramos estudiar geopolíticamente, no solamente viéndolo desde un ámbito de relaciones internacionales, o no solamente viéndolo desde un ámbito geográfico, o no solamente viéndolo desde un ámbito político, o no solamente viéndolo desde un ámbito filosófico. Se vuelve, como les digo, un modo de pensamiento. Y es ahí donde de una u otra forma, pues se va bifurcando cada día más el tema de la geopolítica. Sin omitir, ojo, que también podríamos hablar de la geopolítica ultraterrestre, la carrera al espacio. ¿Quién va a ir al espacio primero? China, Estados Unidos, Rusia. La carrera de los satélites. ¿Cuántos satélites están en el espacio y de qué países son esos satélites? ¿Son de inversión pública? ¿Son de inversión privada? ¿A quién pertenecen dichos países? Y todo eso se tiene que ver en el contexto de la geopolítica. Bueno, esto fue lo que el día de hoy analizamos y estudiamos respectivamente sobre el tema de la geopolítica. Hicimos este esbozo. Por plataforma estableceremos los temas, estableceremos de una u otra manera los días de entrega. De una u otra forma nos vamos a comunicar vía WhatsApp también. Tenemos el grupo. Y pues de cierta manera este era pues este primer acercamiento, este primer contacto sincrónico del día de hoy. Y bueno, un placer haberlos conocido. Les habló para ustedes la profesora Judita Torrealba y estaremos en contacto y hasta una próxima oportunidad, queridos participantes de este maravilloso mundo de el análisis político y de la geopolítica. Hasta luego.